Hoy vamos a ver 5 de los verbos más usados que os ayudarán en las conversaciones en español. Hola, soy Vanessa, profesora de español online en DL Spanish Lessons. Y en este canal puedes aprender sobre gramática, vocabulario y cultura del español y de España. Hoy vamos a ver los verbos poder, tener, gustar, querer y haber. Comenzamos. Los verbos a veces nos gustan mucho y aprender las conjugaciones os resulta difícil, pero los verbos son muy importantes, tanto como el vocabulario. Sin los verbos no se puede mantener una conversación, no se puede expresar lo que queremos hacer, ya que los verbos y sus estructuras nos ayudan a expresar acciones, sentimientos o lo que queréis. Así que vamos a ver 5 verbos que se usan mucho y que tienen distintos usos. Vamos a comenzar con poder. Bueno, lo primero, el verbo poder es irregular a la hora de conjugarlo. Este es un verbo que cambia las vocales cuando lo conjugamos. Lo podéis ver, por ejemplo, en poder cambia a UE, yo puedo, tú puedes, él puede. Si no recordáis o no conocéis este tipo de irregularidad, podéis verlo en este vídeo que os dejo el enlace aquí arriba y en la descripción, donde salen todas las irregularidades vocálicas, los cambios vocálicos. Bien, ¿cuándo usamos poder? ¿Para qué nos sirve? El verbo poder en español es un verbo modal que utilizamos para hablar de una capacidad o una habilidad que tenemos o para indicar que tenemos permiso para hacer algo. Vamos a verlo con ejemplos, que es más sencillo. Por ejemplo, si usamos el verbo poder para una habilidad o capacidad. Por ejemplo, Antonio puede saltar muy alto. Cuidado, aquí no hay que confundir la habilidad o capacidad de poder con el verbo saber. Saber es cuando tenemos una habilidad o una capacidad, pero porque la hemos aprendido. Por ejemplo, sabe hablar 3 idiomas. Bien, y ahora poder cuando hablamos de permiso. Por ejemplo, en esta frase, ¿puedo ir al baño? Aquí estamos solicitando a alguien, por ejemplo, a una profesora o un profesor, permiso para poder salir de la clase e ir al baño. Bien, pasamos al segundo verbo, el verbo tener. Es un verbo muy común y un verbo muy versátil. Quiere decir que lo podemos utilizar para varias cosas. Vamos a ver 2 estructuras. Cuando usamos tener más un sustantivo y cuando usamos tener que más un infinitivo. Cuando usamos tener más un sustantivo, normalmente vamos a hablar de algo relacionado con la posesión. Sin embargo, cuando hablamos de tener que más infinitivo, generalmente va a ser para hablar de una obligación, de algo que debemos hacer. Vamos a verlo con ejemplos. Primero, para expresar posesión, para expresar que tenemos la propiedad de algo. Tengo un gato y un perro. Pero también nos puede servir para expresar sensaciones, para expresar emociones. Por ejemplo, tengo frío, tengo sed, tengo calor. Como veis, en estos 2 ejemplos tenemos tener más un sustantivo. Expresamos posesión o pertenencia, algo que tenemos, que es nuestro, y también para las emociones o las sensaciones que sentimos. Y ahora pasamos a tener que más infinitivo, que os he dicho que generalmente es más para expresar una obligación, algo que debemos hacer. Por ejemplo, tengo que practicar más el trombón para que me salga bien la canción. Bueno, y atención, un error que se comete mucho es a la hora de hablar de los años que tenemos. Muchos alumnos dicen, por ejemplo, soy 30 años o soy 25 años. En español se usa tener. Tengo 25 años, tengo 30 años. Bueno, y el tercer verbo es el verbo gustar. El verbo gustar se usa mucho y es para hablar de preferencias, de gustos, y lo más llamativo y complicado de este verbo es la estructura que tiene.
que es muy distinta a las estructuras que encuentran los alumnos en sus lenguas maternas con este mismo verbo. Mirad, la estructura básica para usar el verbo gustar es esta que veis aquí y como veis se necesita un objeto indirecto. En lugar de poner el sujeto, yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos, usamos el objeto indirecto, me, te, le, etc. Por eso se dice me gusta la pasta y no yo gusto la pasta. Yo gusto estaría mal, no se usa sujeto, se usa un objeto indirecto. Otra característica de este verbo es que usamos gusta o gustan. Es decir, el verbo cambia en singular y plural, pero no con las personas. Como podéis ver, digo, me gusta la pasta, me gustan los espaguetis. Me gusta, uso singular porque pasta es singular, y me gustan, uso plural porque espaguetis es plural. Pero no cambia, no hay yo gusto, tú gustas, él gusta. Simplemente es me gusta, te gusta, le gusta o nos gustan, os gustan. Es decir, me, te, le, etc. El objeto indirecto concuerda con la persona. Tienes que elegir según la persona de la que se esté hablando, pero el verbo concuerda con la cosa o la acción, porque también se pueden usar verbos, pues con esta cosa o este verbo es con lo que se concuerda. Si queréis ver en detalle cómo se conjuga este verbo, cómo funciona, tenéis también aquí el enlace a un vídeo y también en la descripción donde explico cómo conjugar el verbo gustar. Pasamos al siguiente verbo, el verbo querer. El verbo querer es también un verbo muy usado y muy versátil. El verbo querer significa distintas cosas dependiendo de la situación, de lo que queremos expresar. La primera y quizá más conocida es para expresar amor, para expresar cariño. Y el segundo es para expresar que queremos, o sea, la intención de hacer algo. Bueno, a la hora de conjugar querer es también un verbo que tiene un cambio vocálico de E a IE. Querer, yo quiero, tú quieres, él quiere. Tenerlo en cuenta cuando habláis o cuando escribís. Como os he dicho, aquí abajo en la descripción del vídeo tenéis el enlace al vídeo sobre los cambios vocálicos. Bien, os he dicho los dos usos más importantes. Vamos a ver 5 ejemplos, 5 usos para que sepáis cuándo usarlo. El primero es para expresar un deseo, es decir, que algo te apetece. Por ejemplo, quiero una cerveza o quiero un móvil nuevo. También para expresar en este caso la intención de hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, quiero salir a pasear, quiero ir a la playa. Tercero, para expresar amor, para expresar un sentimiento de afecto. Te quiero o quiero mucho a mis animales. También se puede usar para expresar algo que te has propuesto, algo que un propósito que quieres alcanzar. Por ejemplo, quiero aprender música este año o quiero mejorar mi español este año. Y el último también se utiliza para solicitar o pedir cosas. Por ejemplo, ¿quieres que te ayude? Quiero un nuevo formulario, por favor. Bien, y vamos a pasar al último de los verbos, el verbo haber. Bien, el verbo haber tiene distintas funciones. Es un verbo que a mis estudiantes, sobre todo los que hablan inglés o alemán, les cuesta porque lo confunden muchas veces con su verbo to have o haben. Y lo confunden porque el verbo haber también tiene función auxiliar, como en el inglés y en alemán. Ese sería uno de sus primeros usos. Lo usamos como auxiliar para formar los verbos compuestos. Por ejemplo, he bailado o había bailado toda la noche, pero no es su único uso. Haber lo vamos a usar para indicar que hay algo, la presencia de algo, su existencia. Y aquí, en inglés y en alemán, se traduciría por there is, there are o es gibt. Y en este caso es impersonal, es decir, no tiene sujeto. Simplemente usamos el verbo haber, pero conjugado en el tiempo, en presente, en pasado, en futuro, dependiendo de lo que estemos hablando. Por ejemplo, mirar estos ejemplos.
Hay muchos árboles en el jardín. Ha habido una pelea en el colegio. Y el último uso es también para expresar la necesidad, la obligación de hacer algo, un poquito parecido a tener que hemos visto anteriormente. Usaríamos hay que también es impersonal. Hay que más un verbo. Por ejemplo, hay que leer el libro para el examen. O no hay que hablar alto en clase. Bueno, y estos son los 5 verbos que quería mostraros hoy. Ahora, como siempre, os dejo un pequeño resumen para que le echéis un vistazo de nuevo a todo. Parad el vídeo y leerlo. ¿Ya lo habéis leído? Genial. Espero que esta lección os haya ayudado un poquito a conocer estos verbos mejor, que seguro que ya os sonaban y los habíais utilizado alguna vez. Si queréis practicar, podéis escribir un ejemplo en los comentarios usando alguno de los verbos o ir a la entrada de blog y hacer los 2 ejercicios interactivos que os he dejado. Recordad que si queréis aprender español de una forma más estructurada, en mi página web encontraréis distintos cursos que os pueden interesar. Por aquí os dejo un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y no os perdáis ninguna lección. Y por aquí tenéis otro vídeo que quizá os interese para que sigáis practicando. Nos vemos en el próximo vídeo.